Bienvenidos. Este video fue realizado por los alumnos de la Escuela Judicial, dependiente del Consejo de la Magistratura primer ciclo, formación inicial para la función judicial. En el módulo Derecho Procesal Constitucional, el encargado de cátedra, profesor Rubén Antonio Galeano Duarte. El presente trabajo tiene como objetivo principal analizar el acuerdo y sentencia que dicta la Corte Suprema de Justicia en vista al amparo constitucional promovido por un ciudadano que dio pie a la promoción de la acción de la inconstitucionalidad. Estos resultados son productos de la acción de amparo presentado por el ciudadano contra la Contraloría General de la República, con el objeto de que la mencionada institución le provea las declaraciones juradas de bienes y renta de quienes hayan ocupado cargos entre 1998 y 2017. Según el artículo 132 de la Constitución Nacional, la Corte Suprema de Justicia tiene la facultad para declarar la inconstitucionalidad de las normas jurídicas y de las resoluciones judiciales en la forma y alcance establecido en esta Constitución y en la ley. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resuelve no hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovido por la Contraloría General de la República. A continuación, los compañeros estarán analizando y debatiendo el voto de cada magistrado. El ministro Alberto Martínez Simón comienza la fundamentación de su voto destacando que el acceso a la información es un derecho fundamental, o mejor, uno de los derechos fundamentales, reconocido incluso por nuestra Carta Magna en su artículo 28, el cual dispone que las personas tienen derecho a recibir información veraz, ecuánime y responsable, así como que las fuentes públicas de información son libres para todos. A nivel internacional, el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención Americana de los Derechos Civiles y Políticos así reglamentan. El artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica fue interpretado incluso por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para conocer y resolver sobre el proceso conocido como Claude contra Chile. Y una vez más, basamentó ese derecho fundamental de información para hacer lugar a la petición. Considera la Corte Interamericana que la resolución recaída en el caso de Claude Reyes contra Chile es armónica con nuestra legislación constitucional. En sentido concordante, la Ley 5.282 del año 2014 reglamenta el artículo 28 de la Constitución Nacional. Así tenemos que la prerrogativa de las personas para acceder a las informaciones, los datos, registros de todo tipo de información en poder de entidades públicas o de empresas privadas que ejerzan funciones públicas, están obligadas a proveer a quienes soliciten dichas informaciones. En el caso debatido, la Corte Suprema de Justicia ha dejado precedentes sobre la disponibilización de las personas de todas aquellas informaciones que no tengan carácter reservado o que no sean secretas expresamente establecidas por ley. En el caso estudiado, la Contraloría General de la República, dice el ministro Alberto Martínez Simón, cometió un error conceptual al considerarse garante y custodio de esas informaciones, cuando en realidad, no estando calificadas como secretas o reservadas, no son susceptibles de la privación de esa información a
a las personas que soliciten. La acordada 1005 del año 2015 fue cuestionada incluso por la Contraloría General de la República, llamada de inconstitucional. Y en ese sentido, el ministro opinante fundamentó sobradamente de que no se trata de legislar necesariamente en esa materia debatida, más bien atendiendo a los convenios, acuerdos internacionales firmados y ratificados por el Estado paraguayo, es que la Corte decidió, mediante la citada acordada, reglamentar el procedimiento bajo el cual se pueden articular esas peticiones. El ministro, una vez más, afianza su razonamiento armónicamente cuando manifiesta que las resoluciones recaídas en el amparo no fueron arbitrarias, no fueron inconstitucionales. Es más, según el artículo 45 de la Constitución Nacional, todos aquellos derechos que no fueron expresamente enunciados no puede significar de que no son reconocidos los demás. Me compete analizar el voto del ministro Manuel Ramírez Candia con relación a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República. El ministro Ramírez Candia sostiene que las sentencias judiciales que han autorizado la publicación de las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos no son inconstitucionales porque han cumplido con el objeto de proceso de amparo, que es la protección de principios y derechos constitucionales, que los fallos impugnados permiten efectivizar el derecho de acceso a la información por parte de la ciudadanía, que un mandato constitucional consagrado en el artículo 28 de la Constitución Nacional y en el presente caso por el contenido de la información es de suma relevancia para el sistema democrático de gobierno porque facilita al dueño del poder político el control de la gestión de sus mandantes. Por consiguiente, los fallos impugnados no son inconstitucionales, sino que se adecuan a los valores de estructura del Estado paraguayo y al derecho de recibir la información por todas las personas. Según mi opinión profesional, correspondió por derecho el rechazo de la acción inconstitucional del ministro Ramírez Candia. Se refirió que las sentencias judiciales que ordenan la publicación de los datos e informaciones referentes al patrimonio, declaraciones juradas de los funcionarios públicos, no violan ningún precepto constitucional. Es más, la información pública del patrimonio de los funcionarios públicos son de suma relevancia para el sistema democrático. Incluso cita el artículo 28 nuevamente de la Constitución Nacional y asimismo también el acuerdo y sentencia 1306 de fecha 15 de octubre de 2013. Cabe destacar que la propia Constitución consagra el principio de la primacía del interés general por encima del interés particular, en este caso el interés del pueblo prima sobre el interés del mandatario. Me corresponde realizar un breve análisis de la postura y voto sostenido por el ministro Marcos Riera Hunter con relación a la acción de inconstitucionalidad que fuera planteada por la Contraloría General de la República en contra de las resoluciones judiciales que fueran dictadas en un juicio de amparo promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República. Con relación a la opinión del magistrado Marcos Riera Hunter, él considera que es improcedente la acción de inconstitucionalidad en contra de la acordada 1005/15 dictada por la Corte Suprema de Justicia, que reglamenta el acceso de información pública. Primeramente, es improcedente porque la acordada no va en contra de ningún precepto constitucional. La Contraloría General de la República no tiene legitimación activa para iniciar esta acción,
pues la legitimación es el daño, es el agravio que sostiene una persona para iniciar una acción de inconstitucionalidad. Pues bien, el artículo 550 del Código Procesal Civil establece claramente que una persona puede iniciar la acción de inconstitucionalidad cuando se sienta agraviado en sus derechos, tanto sus derechos subjetivos como garantías, o exista arbitrariedad de parte del órgano jurisdiccional y la Contraloría General de la República no consiguió demostrar que exista algún daño o lesión respecto a la acordada citada. De esta manera, esta magistratura concluye no hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad y ordenar las costas en el orden causado. Por último, según mi entender, estoy de acuerdo con esta magistratura y con el voto del magistrado Marcos Riera Hunter, porque en ningún momento se ha transgredido o violado directa o indirectamente ningún precepto constitucional, considerando que existe la Ley Positiva 5282/14 de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental, que a criterio de esta magistratura fueron aplicadas correcta y efectivamente. Además, que en todo momento se reconoce el derecho a las personas de recibir información veraz, responsable y ecuánime, según el artículo 28 de la Constitución Nacional. La declaración jurada de bienes es una herramienta preventiva contra la corrupción que permite fomentar la transparencia y la integridad en el servicio público, donde la sociedad tiene interés en conocer los datos referidos del patrimonio de los mismos, ya que no son secretas, tanto cuando ingresan y también al momento de retirarse, puesto que tal conocimiento resulta necesario para el control ciudadano, el combate a la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Muchas gracias. Me corresponde analizar la postura y voto sostenido por el ministro Eugenio Jiménez Rolón con relación a la acción de inconstitucionalidad resuelta por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que fuera planteada por la Contraloría General de la República en contra de la acordada 1005/15 y las resoluciones de primera y segunda instancia. El ministro manifiesta que no se ha transgredido ninguna norma constitucional al momento de dictar sentencia. Habla también de que la Contraloría General de la República debería de haber accionado al momento de la contestación de la demanda. Era el momento oportuno de exponer las normas que transgreden la Constitución Nacional y planteado la excepción de inconstitucionalidad. También recuerda que la Sala Constitucional y la Corte Suprema de Justicia no son tribunales de tercera instancia, por lo tanto, los mismos no se encuentran facultados para analizar de fondo las resoluciones impugnadas. Ya la decisión tomada en primera instancia por el juez Pedro Mayor Martínez corresponde a derecho, destacando que el planteamiento no fue en tiempo y forma y no debería ser una acción, sino una excepción de inconstitucionalidad al momento de contestar la demanda. Y en la segunda instancia, la decisión tomada por la Cámara de Apelaciones, él manifiesta que fue debidamente fundada en los hechos y destaca que el amparo es el único medio que corresponde para acceder a la información pública. Por lo tanto, no considera arbitraria las decisiones tomadas y rechaza el planteamiento de acción de inconstitucionalidad, porque no corresponde a una acción, y sí a una excepción, como ya lo había mencionado. Mi opinión en lo jurídico es que la decisión tomada por el magistrado se encuadra totalmente a derecho, porque la acción de inconstitucionalidad no se erige en una tercera instancia en la que pueda proponerse un nuevo debate sobre cuestiones que ya han sido debatidos, ya han sido resueltas razonablemente en instancias ordinarias, especialmente cuando no se ha omitido o no se ha violado algunas normas o principios constitucionales. Y la ley 5282/14 es la ley que fue creada para el acceso a la información pública. Estaremos analizando el voto de la ministra María Carolina Llanes Ocampos, que primeramente
Observando la acción planteada, corresponde examinar la vialidad de la misma como medio de impugnación contra resoluciones judiciales dictadas en primera y segunda instancia en el presente juicio de amparo, así como la acordada 1005/15 invocada. En efecto, en el procedimiento previsto para la tramitación de amparo constitucional, el Código Procesal Civil establece en el artículo 581 que la resolución recaída en segunda instancia causará ejecutoria, mientras que el artículo 582, modificado por la Ley 600/95, exige la remisión de las actuaciones a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia cuando sea necesario determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de alguna ley, decreto o reglamento sin suspensión del proceso hasta llegar al estado de sentencia. Atendiendo a las presuntas arbitrariedades de la formulación de las decisiones impugnadas, a criterio de esta magistratura surge su revisibilidad ante la instancia, atendiendo en que el artículo 556 del Código Procesal Civil establece que la acción de inconstitucionalidad contra resoluciones de los jueces y tribunales cuando por sí mismas sean violatorias a la Constitución y cuando se funde una ley, decreto, reglamento u otro acto normativo de autoridad contra la Constitución en los términos del artículo 550. Analizando los bienes involucrados, el acceso por parte de la ciudadanía a la información emanada de fuentes públicas, concretamente la declaración jurada de bienes y renta de funcionarios públicos, y su implicancia con los derechos individuales de las personas, como la inviolabilidad del patrimonio documental sin orden judicial expresa. Tratándose de bienes protegidos por la Constitución, corresponde analizar los intereses generales y particulares del mismo. Por el sistema republicano que rige nuestro país, la soberanía radica en el pueblo, basándose en el artículo 2 de la Constitución Nacional, quien a través del sufragio elige a sus autoridades y mandatarios, los cuales deben rendir cuentas de su gestión, siendo la publicidad una característica esencial e inherente al sistema republicano. Entre ellas se encuentra la declaración jurada de bienes y rentas conjuntamente con la rendición de ellas, constituyendo la herramienta democrática por excelencia. Entre otras cosas, la Contraloría General de la República como órgano constitucional y como institución fuente de información pública, el cual la Constitución Nacional la define como libre para todos. Que en este estado se fundamenta que por Ley 977/1996 el Paraguay aprobó la Convención Interamericana de la OEA contra la corrupción y por Ley número 2535/2003 ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. En este contexto normativo y aplicado, la declaración jurada de bienes y renta es uno de los mecanismos de control que tiene el Paraguay a través de la Contraloría General de la República para fiscalizar el movimiento patrimonial de los funcionarios públicos mientras presten servicios al Estado. Ahora bien, la accesibilidad de esta información pública surge de su propia esencia, a ser información proveniente de un funcionario público y registrada en una fuente pública. La Contraloría General de la República, según la Ley 5282/14, acceso a la información pública y transparencia gubernamental en su artículo 2, a partir de la Ley 5189/14, que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público en la República del Paraguay. Se puede colegir entonces que parte del contenido de la declaración jurada de bienes y rentas de los funcionarios públicos, cuya accesibilidad pública hoy se controvierte, ya adquirió estado público desde la vigencia de la referida ley, resultando obvio que no requieren autorización del declarante ni del juez para acceder a ella. Respecto a la acordada número 1005/15, se observa que la Corte Suprema de Justicia, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, ha reglamentado la operativización del derecho al acceso a la información pública, atribuyendo los mecanismos constitucionales y legales para concretarlo. Respecto a la acordada 1005/15, se observa que la Corte Suprema de Justicia, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, ha reglamentado la operativización del derecho al acceso a la información pública.
En esta ocasión, la Corte no ha creado un nuevo derecho o competencia exclusiva del legislador, sino ha organizado la implementación de los mecanismos jurídicos vigentes en la materia. Por todas estas consideraciones fácticas y jurídicas, corresponde rechazar la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra las resoluciones y acordadas referidas, estableciendo la imposición de cosas en el orden causal. Me corresponde analizar el último voto emitido de los 9, en este caso de la doctora María Mercedes Bulgermini, donde la magistrada no da lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República. Fundamenta de la siguiente manera: menciona que la Contraloría General no ha discutido ni ha disputado la vía que se ha empleado en la resolución y la tramitación originada en el pedido iniciado contra dicha entidad. El hecho de no haber permitido y no haberse opuesto en su momento carece para disputar la constitucionalidad. Según su criterio, el derecho a la información es un derecho fundamental tutelado por nuestra Constitución en su artículo 28. También ha citado extensamente declaraciones en el Sistema de Derecho Humano ONU, el derecho a saber, también el sistema OEA. El acceso a la información es una herramienta clave para fomentar mayor eficiencia y eficacia en las acciones del Estado, primordial para los ciudadanos en la vida democrática, para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas. Además, da hincapié al derecho a la información y el derecho a la intimidad, citando varias leyes como la 5282/14 del libre acceso a la información pública y transparencia gubernamental, la ley 5033 que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional sobre la declaración jurada de bienes y rentas, la ley 609/95 que organiza la Corte Suprema de Justicia y varios artículos de la Constitución Nacional, como ser el 132 de la inconstitucionalidad, el 134 del amparo, el 159 de los deberes y de las atribuciones, el 260 de los deberes y de las atribuciones de la Sala Constitucional. También se ha referido a la jurisprudencia argentina como también a la italiana. La doctora María Mercedes Bulgermini concluye en la inconstitucionalidad parcial de las sentencias impugnadas, en cuanto permite el acceso público a los datos personales del cónyuge y los parientes de los funcionarios públicos dentro del segundo grado inclusive. Lo mismo cabe decir respecto de los ingresos de estas personas y de sus bienes propios no sometidos a régimen de condominio y comunidad ganancial. De esta manera, soy del mismo criterio de la doctora. En un contexto general, la Corte votó a favor de todas las declaraciones. Tienen que ser transparentes. En síntesis, que todas las declaraciones juradas o de bienes se hagan públicas, sin excepciones. De esta forma, la ciudadanía podrá acceder a toda la información de los datos patrimoniales de los funcionarios del Estado. Hay fallos que marcan la historia y marcan tendencias. Este es uno de ellos. La Corte Suprema autoriza la apertura y el acceso a la ahora información pública de las declaraciones juradas. Con 8 votos a favor y solo 1 en contra, se dictaminó que la ciudadanía finalmente podrá acceder a hacer uso del derecho legítimo a la información. Con la decisión mayoritaria a favor de la publicación de las declaraciones juradas, la Corte Suprema es en este momento un oxígeno para fortalecer la democracia. Se trata de un fallo histórico de la máxima instancia judicial. En conclusión, los miembros han considerado en su mayoría, por un total de 6 votos,
el rechazo de la acción de inconstitucionalidad promovida. 3 de los miembros han votado a favor de la acción de inconstitucionalidad, pero únicamente en lo que refiere a la acordada 1005, no así con respecto a las resoluciones de las instancias inferiores. Podemos considerar que el debate amplio que se ha dado en esa resolución ha dado lugar a un verdadero acto de coherencia de la Corte Suprema de Justicia para con la normativa que rige la materia a nivel nacional, así como a nivel internacional, defendiendo los valores consagrados en la Constitución Nacional y así también fortaleciendo la idea de la transparencia del Estado en sus gestiones.